Buen día, en este espacio mi persona Nicole Morera y mi compañera Rachel Villarreal, junto con el doctor Ariana Bendaño, vamos a tener una entrevista sobre el dengue, que es considerado como una problemática en la salud pública. Ambas somos estudiantes de la carrera de Microbiología y Química Clínica de la Universidad de Ciencias Médicas y formamos parte de la alianza entre la Universidad de Ciencias Médicas y la Universidad Estatal a Distancia en trabajo comunal. A continuación vamos a plantear la definición de qué es el dengue y algunos de los principales síntomas. Bueno, el dengue, como ya sabemos, es una enfermedad transmitida por el mosquito del género Aedes aegypti, que lo que transmite es un virus del género Flavivirus. Como parte de sus principales síntomas, vamos a tener una fiebre elevada de aproximadamente entre 39 y 40 grados centígrados, cefalias, mialgias intensas generalizadas, náuseas, vómito y dolor abdominal. También vamos a tener síntomas que son respiratorios como tos, rinitis y faringitis, los cuales van a ser muy frecuentes. Se puede también presentar lo que son erupciones cutáneas que aparecen al comienzo de la fiebre o bien pueden coincidir con el segundo pico febril entre los 3 y 5 días. Entendido lo anterior, vamos a presentar al doctor, vamos a darle la bienvenida al máster Adrián Avendaño López, quien es microbiólogo y químico clínico, con 21 años de experiencia, 7 años de laborar para la UCIMED, especialista en entomología médica, parasitología y comunicación para la salud. Además, es investigador y consultor epidemiólogo. A continuación, vamos a dar inicio a lo que es la entrevista. Entonces, doctora Avendaño, en sus propias palabras, ¿qué es el dengue y cuál es la situación actual del país? Bueno, primero que todo, agradecerles, muchachos, por la invitación, darles las buenas tardes a todos los que nos están viendo en los momentos que nos estén viendo en cualquier parte del país. Y bueno, hablar primero que todo de el dengue, creo que la forma más correcta de referirnos a ello es como la fiebre del dengue, ese es el nombre más adecuado para la enfermedad. Y la fiebre del dengue es un cuadro clínico que nos acompaña a nosotros desde hace aproximadamente unos 25 años en el país, ¿verdad? Se dice que entró por ahí en los 90, ¿verdad? Mediante diferentes ingresos por vías costeras, es la teoría más aceptada. Hay gente que dice que no, que fue por ingresos por tierra, por la parte norte del país. Y independientemente de eso, ha sido una enfermedad que nos ha causado muchos problemas en estos 25 años y que ha tenido un cambio muy importante a lo largo de los mismos. Nosotros empezamos con un escenario donde teníamos mucho caso de dengue, con mucha persona enferma con cuadro febril, malestar general, dolor de cuerpo, mucho prurito a nivel de lo que es extremidades, y con el paso del tiempo situaciones que llevaban a la hospitalización por diferentes eventos que afectaban órganos y también aparte de la coagulación. De hecho, la misma fiebre del dengue tiene tres presentaciones clínicas, ¿verdad? Una es el dengue sin signos de alerta, el dengue con signos de alerta y el dengue severo. El dengue severo es lo que antes se conocía como dengue hemorrágico, que ya esa terminología no se utiliza. Y el dengue severo habla, que es lo que antes nos daba mucho más problema, de personas que entraban en cuadros que requerían una atención médica prácticamente de servicio moderado a unidad de cuidados intensivos. Requería restitución de electrolitos, requería el tema de atender los problemas de coagulación, podíamos encontrar temas de daño general a órganos, afectación de hígado, y muchas veces este dengue severo llevó a la muerte. Costa Rica en los 90 e inicios del 2000 experimentó una tasa importante de muertes en el país y por eso en aquella época se hablaba de que el dengue mataba. Con el paso del tiempo y posterior ahí a los años 2010 principalmente, Costa Rica desarrolla como una especie de a largo plazo inmunidad de rebaño después de haber interactuado muchas veces con los diferentes serotipos del virus, que son 4, y comienza a tener un escenario muy distinto a lo que es la presentación de la enfermedad. Entonces nos encontramos con que el dengue severo va desapareciendo considerablemente. Aquí hay dos variables. La primera, que la gente ya no se enferma al mismo nivel. Y segundo, con el paso de los años nuestros médicos adquirieron mucha experiencia. Entonces estos médicos ya sabían manejar desde antes de que se volviera muy severo el caso para que no entrara en esa fase. Y ya nosotros no hablamos de que el dengue mata. De hecho, es una frase que ha desaparecido por completo. Actualmente no tenemos prácticamente casos de muerte por dengue en Costa Rica, por fiebre del dengue. Y un escenario de hoy en Costa Rica nos plantea algo súper interesante. Nosotros veníamos de años con un número importante de casos de dengue, brotes importantes que antes del COVID-19 se decían que eran los brotes más grandes del país. 50.000 casos en 2013, cerca de 35.000 casos en 2015-2016.
Y luego tuvimos un evento muy particular que se llamó el silencio epidemiológico. Eso es un evento que es general, no es solo de Costa Rica, es latinoamericano, y todos los países de Latinoamérica experimentaron una baja de casos. Nosotros fuimos uno de esos países, vimos una caída abrupta de los casos, y se suponía que por ahí el año 2019-2020 íbamos a tener nuevamente el ascenso de casos, pero en eso se vino la pandemia. Y con la pandemia lo que ha sucedido es que pareciera ser que como muchos hemos estado en la casa y la fiebre del dengue es una enfermedad que depende mucho del movimiento de las personas, el escenario actual es que tenemos muy pocos casos de fiebre del dengue, ¿verdad? Los números están por debajo de los números previstos. Creo que a la fecha tenemos aproximadamente unos 3.000 casos para este año 2021. Y en las curvas de corredores endémicos están muy por debajo de lo que se esperaba, lo cual para nosotros es positivo. Y una de las teorías más aceptadas, por lo menos lo que dicen los personeros del Ministerio de Salud, es eso, ¿verdad? Que tiene que ver con la movilidad que las personas han tenido en los últimos tiempos. Perfecto, doctor. Ahora a mí me gustaría que usted nos diga por qué usted considera que el dengue, bueno, la fiebre del dengue, como usted ya mencionó, se considera como una problemática de salud pública y qué medidas está tomando el Ministerio de Salud al respecto. Bien, esta es una muy buena pregunta que ha ido cambiando con el transcurso de los años, ¿verdad? Yo creo que al final el encuadre que les brindé hace unos minutos viene a amarrar muy bien esta pregunta que usted acaba de hacer. Vamos a ver, si usted me pregunta cuál era nuestra preocupación en los años 95 a 2005, por decirle un periodo X, nuestra mayor preocupación era precisamente que se nos morían pacientes. Entonces, teníamos muchos escenarios un poco particulares. Teníamos gente muriendo en los hospitales por dengue severo y teníamos algo que ya casi no se ve, a veces se ve, sobre todo en el Caribe y un poquito en Punta Arenas, Guanacaste también, que es que teníamos centros de salud colapsados, ¿verdad? Entonces, uno llegaba a un centro de salud, por ejemplo, en el Caribe, me recuerdo Pocosí, y usted encontraba a los pacientes sentados en el suelo esperando que les atendieran, con las implicaciones que tiene un paciente que no encuentra una cama, ¿verdad? Y obviamente eso llevaba a una atención un poquito complicada, que se volvía lenta, que no era a tiempo y que evidentemente hacía que la enfermedad progresara a algo más grave, ¿verdad? Y bueno, pero ese escenario viene a cambiar después, de como decía ahora, de los años 2010 en adelante, ¿verdad? Cuando me parece a mí que, bueno, me parece no, es un hecho que está comprobado con literatura, que nos hemos expuesto a la mayoría de serotipos del virus, ¿verdad? Y entonces ya la gente tiene una inmunidad adquirida y ahorita podríamos hablar de eso. Y entonces lo que pasa es que nuestro paciente de dengue es un paciente que se enferma y tiene como dos grandes escenarios. Uno, se enferma y se puede quedar en casa y lo maneja en casa. Escenario número dos, se enferma y termina en el hospital, pero no empeora. Y aquí es donde está el punto crítico. Ese paciente puede pasar de 7, 15 días o hasta un mes en hospital. Y se dice que un paciente dengue le cuesta al país aproximadamente por día unos $2.500. Entonces, ¿por qué al final esto se vuelve un problema de salud pública? Porque al país le resulta relativamente costoso la atención de un paciente de fiebre del dengue en hospital, ¿verdad? Y entonces aquí se da algo que estamos viendo también ahorita con COVID, que en su momento no se contaba, que es que con los pacientes con fiebre del dengue había que hacer selecciones. Entonces, había pacientes que usted se hospitalizaba y había pacientes que no. ¿Por qué? Porque no tenías camas o no querías darle la cama por el costo de la cama, ¿verdad? Y entonces era como un círculo vicioso porque entonces tenías al enfermo en la casa, ese enfermo estaba en contacto con otras personas, picaban los mosquitos picaban a las otras personas, entonces aparecían nuevos enfermos. Y entonces teníamos todo un barrio y toda una comunidad de enfermos en función de un paciente que no podía ser hospitalizado. Ahí hay otro problema, y es que en aquel momento nosotros no teníamos una corriente, o de hecho todavía no la tenemos adecuadamente correcta en educación en fiebre del dengue. El tener un paciente en casa con fiebre del dengue implica varias cosas. Algo tan simple como cómo lo atiendo, qué le doy de comer, qué puede tomar. Ya sabemos que solo puede tomar acetaminofén, no se le puede dar otra cosa, no hay antiviral. Eso por un lado. La persona que está en casa infecte a otros porque el mosquito lo puede picar. Viene un tema de uso de mosquitero en la cama de ese paciente. Viene un tema de uso de repelente por las personas que están en la casa. Viene un tema por certificar que las casas y la casa donde está el paciente o casas aledañas de vecinos, algo que es casi imposible, no tengan mosquitos cerca ni criaderos de mosquitos.
De manera que si el mosquito picó a Nicole, no pique a la mamá de Nicole y le pase eventualmente la enfermedad. Yo en este segundo punto creo que nosotros tenemos una gran deuda pendiente, porque creo que hemos tenido intentos de educar a la gente en fiebre del dengue, pero el dengue no es un tema atractivo, porque a todo el mundo le ha dado dengue. Entonces, al final, lo que hacemos es como generar un gran problema de salud pública porque generamos un gran gasto económico. Y tal vez aquí el tema es que es una paradoja, porque si uno pensara en que hace control en educación o hace control mediante control de criaderos o reciclaje u otras conductas muy sanas de manejo cerca del hogar, que no te costaría absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, creo que ahí hemos tenido como una deuda pendiente. Voy a hacer un comentario rápido en función de eso. Creo que terminada la pandemia, pensando en que tenemos números bajos de dengue, tenemos una gran oportunidad de educar a la gente, pensando en que la gente quiere saber mucho de virus ahora, y aprovechando que hay números bajos. Entonces, teniendo esos números bajos, podemos mantenerlos bajos para que esto no se vuelva a acrecentar y podríamos tener un gran control de dengue a largo plazo que nos genere un beneficio económico importante en salud pública. Perfecto, doctor, súper valiosa la información. Nos mencionabas anteriormente que existen diferentes tipos de dengue. Entonces, me gustaría saber cuáles son como los principales síntomas que diferencian uno de otro y sus complicaciones. Ok, bueno, vamos a ver. Esa es una pregunta como muy interesante que tiene que ver un poquito, bueno, nos hace pensar un poquito como en el tema que se ha hablado con COVID de las variantes. No es igual, es un poquito distinto. Vamos a ver, en fiebre del dengue y específicamente con el dengue virus, lo que tenemos son, en principio, dos formas de ver, dos formas de clasificarlo. Una es los serotipos, que es la más conocida y la más aceptada, y la otra son los linajes genéticos, las variantes genómicas. Con respecto a la primera, que es la más utilizada y la más utilizada epidemiológicamente, tenemos 4 serotipos, ¿verdad? 4 serotipos claramente marcados. Se habla de la existencia de un quinto serotipo, que ahí está como en análisis, investigación, corroboración de que circula en los diferentes países. Pero los serotipos básicamente, como su nombre lo dice, son simplemente presentaciones del virus que tienen cierta presentación antigénica que hace que nuestro sistema inmune responda de cierta manera y genere ciertos epitopos para controlar al virus. ¿Por qué serotipos? Porque son al menos 4 variantes diferentes que generan 4 respuestas inmunológicas diferentes. Con respecto a los serotipos, nunca ha habido como una tendencia a hablar de que un serotipo es más agresivo que el otro, ¿verdad? Siempre lo que se ha hablado es que más bien la población como un todo puede estar más expuesto o menos expuesto a un serotipo. Voy a poner el ejemplo específico de Costa Rica. Nosotros en Costa Rica hemos estado muy expuestos a serotipo 1 y serotipo 2. Entonces, como hemos estado muy expuestos a serotipo 1 y serotipo 2, la probabilidad de que nosotros nos enfermemos por esos serotipos es increíblemente baja. Muy posible que no nos infectemos y si nos infectamos es muy posible que no tengamos síntomas evidentes o que no los tengamos. Con serotipo 3 y 4 la cuestión es muy diferente. Son serotipos que han circulado en menor cantidad. Incluso 4 ha circulado muy poco. Entonces son serotipos que si eventualmente una persona se infecta puede desarrollar una fiebre mucho más agresiva, más evidente y mucho más, digamos, con una sintomatología más clara que puede llevar incluso a dengue con signos de alerta. Cuando ya ves trombocitopenia, ves letargo en el paciente, podrías ver algún malestar general, algún grado de sangrado. ¿Me explico? Ahora, lo que sí tenemos con dengue, que esto voy a ser muy franco, es una gran duda, son como teorías de cómo aparecen los dengues más severos, ¿verdad? Entonces hay una teoría muy vieja, muy aceptada, que es la famosa teoría que hablaba del dengue hemorrágico, de que si yo me infecté con un serotipo y eventualmente luego me infecto con otro serotipo, el cuadro segundo va a ser más agresivo. Esa es como una teoría muy aceptada. ¿Eso por qué? Porque se habla de un concepto que se llama la citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Entonces, ¿cómo funciona en este caso? Lo que se conoce es que, por ejemplo, yo me infecto con dengue serotipo 1, genero anticuerpos contra dengue serotipo 1. Estos anticuerpos tienen una actividad como policlonal, vamos a decir de manera más simple, como más amplia, ¿verdad? Para controlar cualquiera de los 4 virus durante los primeros 6 meses. O sea, durante los primeros 6 meses, no importa si viene un serotipo 1, 2, 3 o 4, el anticuerpo lo contiene. Pero después de los 6 meses, el anticuerpo empieza a hacerse muy específico. O sea, los epitopos, ¿verdad? Las características que reconocen al virus se vuelven más específicas. Y entonces,
se supone que el anticuerpo se hace muy bueno para reconocer, por ejemplo, si me infecté con serotipo 1, serotipo 1, y no es bueno para 2, 3 y 4. Entonces ahí es donde yo me puedo volver a infectar con los otros serotipos. Pero aparentemente el proceso de maduración de los anticuerpos no siempre es tan bueno. Y algunos anticuerpos fallan en esa maduración del serotipo y entonces, aunque reconocen uno, también reconocen algunas cosas del serotipo 2 o del serotipo 3, pero no lo suficiente para detenerlo. Entonces, más bien lo capturan, no lo neutralizan y más bien funcionan como un caballo de Troya que permite que el virus ingrese a las células diana, entre ellos macrófagos, y eventualmente se dispare la infección porque ya dentro de la célula el virus dice, estoy en mi casa, me puedo multiplicar y hay un montón de carga viral. Esa es una de las teorías más aceptadas, es la que se decía del dengue hemorrágico. ¿Por qué esa teoría hoy ha perdido como fuerza? Porque hemos visto, por ejemplo, pacientes que han desarrollado dengue severos sin haber pasado por una infección primaria, o sea, con haber tenido un serotipo primero. Hemos visto que esto es muy, muy común, ¿verdad? Pacientes que han pasado por los 3 o 4 serotipos y no han tenido mayor sintomatología. Eso, por ejemplo, en Costa Rica es muy común en Guanacaste. En Guanacaste tenemos un montón de gente que ha pasado por los 4 serotipos y dice, tuve dengue ya, o sea, no pasó de más. Una de las 4 veces los hospitalizaron un par de días y volvió a la casa. Y no es porque cuentan que tuvieron dengue, no. O sea, tienen análisis de laboratorio que dice, sí, tuvo serotipo 1, o sea, se les monitoreó, ¿verdad? Y lo que se cree más bien es que entra la otra que hablábamos ahora, que en el virus dengue hay variantes genéticas. Entonces, variantes genéticas, una es asiática, otra es más del continente. Dependiendo de con cuál variante genética nos expongamos, puede ser que si es el primero o segundo evento, no importa el serotipo, tengamos un cuadro más agresivo u otro. Actualmente se está trabajando mucho en eso. Lo más que les puedo decir es que en la parte de virología se están trabajando con modelos de células en 3 dimensiones para ver, exponer a los anticuerpos con el virus y ver cómo se comportan y ver por dónde va este tema de las variantes. Bueno, doctor, ya ahora que usted nos mencionó un poquito sobre los diferentes cuadros clínicos y los serotipos, ¿cómo podríamos nosotros abordar esta enfermedad de casa? Digamos, como qué tratamiento podríamos utilizar nosotros. Ok, vamos a ver. El abordaje en casa requiere como, vamos a ver, yo creo que esta es una parte muy importante de lo que nosotros tenemos que hacer en comunicación para la salud en fiebre del dengue. Como decía atrás, yo creo que nosotros hemos cometido un error histórico, no preocuparnos por ser como un poquito más simples y entender un poquito la idiosincrasia de qué es lo que necesita la gente con respecto a cómo atender la enfermedad. Yo creo que nosotros, vamos a ver si lo digo de manera correcta, hemos tratado como de dar nuestras pautas y no hemos tratado de entender la realidad de cada caso, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo primero que tendríamos que entender es si la fiebre del dengue es igual para todo el mundo, ¿verdad? Por ejemplo, eh, yo te puedo decir, para mí una solución importante cuando, vamos a ver, veámoslo desde la dimensión de la prevención y luego del control. Vamos a ver, si usted me habla a mí de cómo lo prevenimos, yo voy a ir con un programa educativo. Entonces, ¿qué tiene que tener ese programa educativo? Que no solo es a nivel de escuela, sino que es en casa. Un fomento impresionante a las conductas de reciclaje. O sea, yo creo que Costa Rica no recicla realmente. Hay personas que reciclan y saben mucho, pero yo creo que nosotros no hemos tenido una educación formal en reciclaje que empiece en casa. Entonces, por ejemplo, si se fomenta el reciclaje, usted podría evitar tener llantas acumuladas, tarros acumulados, les podría dar segundos usos, podría usarlos de tantas cosas que se pueden hacer. Eso es una, ¿verdad? El reciclaje incluye, por ejemplo, conceptos como cosecha de agua, ¿verdad? En Costa Rica es muy común que la gente almacene agua para diferentes labores, echarle al baño, lavar las matas. Vea, desde ese escenario que yo le hablaba ahora, que hay que pensar primero en las personas, de cómo le va a decir a usted un viejito de 70 años que lo que tiene es una pensión de 500.000 colones o menos, que no puede recoger agua de lluvia para echarle a las matas porque el señor le dice a usted que no tiene para pagar el agua porque apenas le alcanza para comer. Entonces, yo creo que ahí nosotros tenemos como deudas, ¿verdad? Por ejemplo, yo a ese señor le diría, ok, está bien, colecte su agua de lluvia, me parece muy bien para sus matitas, pero hagámoslo de manera segura. Busquemos un recipiente, pongámosle una malla, le enseño a usted cómo se recoge el agua con una manta o hagamos una carpa que me permita colectar el agua y que no se convierta en criadero. O sea, yo creo que ahí tenemos que hacer cosas, ¿verdad? Luego el tema de los mosquiteros, por ejemplo, que te hablaba ahora, cómo se usan, para qué se usan. En Punta Arenas hemos tenido experiencias que cuando apareció la fiebre del Zika y le dimos a las embarazadas kits de prevención del dengue, agarraron el mosquitero, no lo entendieron,
tenía necesidad de ir a pescar y agarraron el mosquitero de manta para ir a pescar y ponérselo los palitos para ir a pescar. Y se perdió el mosquitero con insecticida, que costó un montón de plata a nivel país. Entonces yo creo que ahí viene la parte preventiva, un programa educativo que me haga entender la enfermedad y tal vez no concentrarse tanto en la enfermedad, sino en buenas prácticas que a largo plazo prevengan la enfermedad. Ahora, si ya tenemos al paciente con dengue en la parte de control, creo que va por el lado de lo que mencionábamos ahora. Te voy a hacer un comentario y creo que si no es por esta entrevista yo nunca lo hubiera pensado. Miras que casi nunca pensamos, o sea, creo que nadie nunca se ha centrado en, sí, tengo el paciente con dengue, ¿qué hago? O sea, todo el mundo habla de eliminar el criadero y limpiar la canoa y, y todo esto de reciclaje que mencioné ahora, pero cuando ya tienes el problema, ¿qué es eso? Casi nadie habla de eso, ¿verdad? Y creo que tienen razón, ¿verdad? Creo que tienen razón y creo que también tiene que haber un programa educativo de qué hago ya cuando tengo el paciente. Punto número uno, no te estreses con darle un tratamiento, no podés, no hay solución. Punto número dos, hay niveles de atención. Si el paciente ya está teniendo convulsiones, sudoraciones excesivas, fiebres muy altas, hemorragias, no tenés que tenerlo en casa, montarlo en una ambulancia y lléveselo inmediatamente para el hospital. O sea, y entre más rápido mejor, porque Costa Rica sí tiene la experiencia para tener esos casos. Volvemos a lo mismo, si estoy en la casa y ya sé que tengo que manejar a mi paciente en casa, cosas que en Costa Rica no son costumbre, vuelvo a lo mismo, tener un mosquitero. En Costa Rica nadie usa eso. Eso se usaba en los 50. Hoy en día casi nadie piensa en eso. Que tengan insecticida, ojalá. La corriente de usar repelente, la gente no le gusta usar repelente. Pero si ya tenés un paciente con dengue en la casa, yo creo que sí o sí hay que usarlo. ¿Me explico? O sea, es la protección del grupo como un todo, ¿verdad? Cosas que tal vez la gente no piensa y que deberíamos darle más pelota. Ya se viene hablando hace un tiempito de que el dengue tiene transmisión sexual. Todavía no es una probabilidad muy alta, pero existe. Entonces, sí, sí, es un porcentaje muy bajo que está por debajo del 1, pero ya está certificado. Entonces, si eventualmente en un país como Costa Rica corroboramos que la transmisión sexual tiene un aporte al número de casos de dengue, vamos a educar en prevención con preservativo, al igual que como hacíamos con Zika, porque Zika sí es de transmisión sexual. Entonces, ¿cómo vamos a manejar un paciente positivo por dengue en la casa? ¿Por cuánto tiempo es infectante? Y, por ejemplo, si es el marido de una señora, ¿cómo le vamos a explicar que además de por sí debería usar el preservativo siempre para cualquier infección de transmisión sexual, ahora más que tiene dengue, también tiene que tomarlo en cuenta para que no se vuelva una nueva infectada? Todo eso, a ver, que pensarlo. Este último punto es un punto un poquito más nuevo, ¿verdad? Pero es un punto que pienso yo que en términos de unos 5 a 10 años va a tener que entrar en la discusión de cómo manejar un paciente con fiebre de dengue. Claro, doctor, muchísimas gracias por todas las medidas que nos acabas de mencionar. Son súper valiosas para personas que, por ejemplo, como yo, no sabíamos o no conocíamos al respecto. Pero además de todo esto, ¿cómo podemos evitar los criaderos de mosquitos? O sea, que una familia tenga un criadero en la casa, ¿cómo lo evitamos? Vean, vamos a ver, vamos a volverlo a ver desde el punto de vista de, como decía ahora, de la persona, ¿verdad? Vamos a ir primero por las prácticas correctas y luego por la realidad. Vamos a ver, prácticas correctas. Todo contenedor con agua, ojalá que lo vaciemos, no tenerlos, evitar que se acumulen. Algo que a veces el tico hemos olvidado mucho es la limpieza de canoas, que es trascendental para controlar la generación de larvas de mosquito. Una práctica que no todo el mundo tiene, que eso lo hablábamos un día estos en un foro, la necesidad de si voy a mantener un recipiente que ocupo, por ejemplo, un balde, qué sé yo, para colectar algún tipo de sustancia o elemento que tengo en la casa, cepillarlo, porque el cepillar elimina los huevos que están adheridos a lo que es la superficie. El tema de no acumular objetos, llantas sobre todo, pero en general en Costa Rica somos acumuladores compulsivos. Entonces creo que ahí viene un tema de que nos acostumbremos a no acumular cosas, ¿verdad? Eso viéndolo desde las pautas, desde lo que yo debería hacer, ¿verdad? Ahora, yo lo quiero ver un poquito, no, como te decía ahora, desde el grupo humano, qué puedo o no puede hacer. Vamos a ver. Si yo tengo una persona, por ejemplo, que tiene llantas en la casa, pero me dice que esas llantas son para hacer un tanque séptico al cual no le puede echar piedra porque no tiene plata para comprar piedra para echar en el tanque séptico y que en su lugar le compró a 100 pesos cada llanta a una persona que vendía llantas y que quería deshacerse de ellas, tendríamos que enseñarle a esa persona cómo mantener esas llantas con todo el cuidado del caso mientras las utiliza
pero también deberíamos fomentarle el que haga la acción que está queriendo hacer, ¿verdad? Por ejemplo, si va a construir su tanque séptico, hágalo y use esa llanta, ¿verdad? Yo con el tema de llantas pienso dos cosas. Pienso que tenemos que fomentar el deshacernos de ellas, ¿verdad? Hay muchas formas de deshacerse de ellas. De hecho, el Ministerio de Salud lo fomenta montones. Y si no, darle a nosotros un segundo uso. Por ejemplo, me parece que los jardines de llantas son cosas muy bonitas que se han ido poniendo, entre comillas, de moda en escuelas, colegios, barrios, jardines. Le pongo un ejemplo, yo soy de Montetioca. Nosotros teníamos un criadero, un basurero clandestino detrás de la Universidad de Costa Rica que pasaba desapercibido. La municipalidad lo intervino y lo que hizo la municipalidad fue hacer un jardín de llantas. Pintó las llantas, puso matas, las cerró y el lugar es impecable. Ahora es una belleza. De hecho, es como un caminito por el cual la gente pasamos. Y yo decía, mira, esto 2 años atrás era un basurero clandestino. O sea, hay acciones específicas que le dan uso a las cosas. Miren que una de las cosas que yo creo que hay que trabajar más para ese tema de eliminar criaderos, que no sé cómo, pero sí, creo que tenemos que entrarle, es el tema de acumulación de cosas. Y aquí me incluyo, ¿verdad? Creo que los chicos tenemos que encontrar cómo no tener acúmulos de cosas en diferentes lugares de la casa, sobre todo a nivel de patio, ¿verdad? Si están libres, se llenan de agua y si los tengo con un plástico negro, se llenan de agua, pero lo más importante es que pueden pasar sin uso 5, 10, 15 años y se quedaron ahí toda la vida, ¿verdad? Entonces yo creo que también hay como una cuestión de fomentar en las generaciones más jóvenes el decir, mira, es bueno deshacerse de las cosas o si no me voy a deshacer, encontrarles un uso y implementarlas con otras tareas que puedan hacerse, ¿verdad? Por ejemplo, yo pienso que los baldes son muy reutilizables, el plástico es de alguna manera reutilizable, como te decía, las llantas, y luego prácticas generales, ¿verdad? Limpieza de canoas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y no confundirnos con otras cosas, ¿verdad? La gente habla a veces mucho del caño y del charco de agua, no, ese no es el criadero. El criadero es el carrito, el contenedor, la llanta oscura, la llanta de bicicleta, el plástico negro. Creo que ese es otro punto, ¿verdad? A ver, o incluso que no sé si lo saben, pero se ha vuelto como poner de moda, no sé si tiene que ver con la pandemia. La gente otra vez está teniendo como mucha mata con flores en la casa. Oye, los floreros son muy lindos y todos con agua, pero sí tienen agua y tienen larvas de mosquito, ¿verdad? Entonces, es muy fácil que se conviertan en criaderos, ¿verdad? Entonces, no digo que no tengamos las flores, digo que revisemos el florero y ojalá botemos el agua, la cambiemos y tengamos agua nueva. Sí, claro, doctor. Y bueno, ahora como último punto para finalizar la entrevista, ¿por qué considera usted que es importante brindar este tipo de espacios a la población donde se informe sobre enfermedades como esta? Vea, es fundamental. La gente, bueno, yo creo que yo creo que la comunidad costarricense hace tiempo nos viene como, vamos a ver, yo podría decir una palabra muy fuerte que es reclamando, pero me parece que esa no es la palabra correcta. Yo creo que las comunidades costarricenses hace un buen rato, sobre todo en la última década, a través de diferentes grupos y movimientos de comunidades y barrios, llámese asociaciones de desarrollo, grupos de mujeres, grupos de jóvenes, iglesias incluso, viene como haciendo un pedido en el campo de salud de tener más información como fácil de comprender, pero que sea científicamente correcta. Eso es muy interesante. A veces a Costa Rica se le tira muy duro en el sistema educativo, ¿verdad? Y todo lo que ha pasado en los últimos años, pero yo encuentro en las personas gente que quiere saber. Vea, por ejemplo, ahora con el tema COVID, y perdón que me vuelva COVID, a veces uno ve el tema de los vacunas y antivacunas, y si te pones a analizarlo fríamente, lo que entendés es que hay como una necesidad de que te expliquen mejor el por qué y que tenga un fundamento. Y a mí eso me parece muy bueno. Quiere decir que el tico hemos cambiado y ya no es tan fácil como, mira, hace esto porque hay que hacerlo. No, cuénteme por qué. Y eso me parece muy positivo. Y creo que aplica para toda la salud. Entonces creo que dengue, entre otras enfermedades, que incluyen las de transmisión sexual y que incluye también otro tipo de problemas, por ejemplo, súper comunes, como problemas por bacterias en alimentos o incluso hongos, que es un problema muy cotidiano, la gente te está pidiendo un conocimiento que lo eduques en palabras sencillas, muy importante. Una cosa es palabras sencillas y otra cosa es tratar a la gente como ignorante. Me parece que la gente no quiere que la trate como ignorante, sino que le expliquen con ejemplos, por ejemplo, para que la redundancia, y que te cuente por qué, ¿verdad? Entonces, entendiendo el por qué y con ejemplos sencillos, la gente lo va a poder comprender mejor. Y yo creo que ahí hay como una responsabilidad conjunta, por un lado, de la parte educativa del país, llaman el Ministerio de Educación, que creo que tiene que generar alianzas con el Ministerio de Salud,
y que creo que tienen que generar alianzas como la que ustedes traen a través de estas entrevistas con universidades y otros grupos de trabajo que no necesariamente son universidades, de manera que tengamos más gente hablando, ¿verdad? Y yo creo que entre las personas que hablamos vamos a ver profesionales, pero creo que también gente como ustedes, gente joven, incluso gente a nivel de colegio o mujeres a nivel de barrio, tienen que ir teniendo ese conocimiento en un lenguaje y pasárselo a más gente y ahí sucesivamente. Quiero cerrar con un ejemplo. Ustedes me preguntaron dengue, pero por ejemplo, yo las escucho y pienso en educación sexual y yo creo que la educación sexual es fundamental, ¿verdad? Con todo lo que implica afectivo, psicológico, salud pública en enfermedades, pero creo que es que la gente en general te reclama salud y siento que no va a estar por el lado de las escuelas y colegios. Creo que tenemos que ir por otro lado y que es parte de nuestra responsabilidad como grupos civiles. Bueno, doctor, muchas gracias por su apoyo, su ayuda y su tiempo. Ha sido un placer completo conversar con usted, que nos informara de tal manera como nos hizo. Esperamos realmente que esta información llegue a muchos hogares y a muchas personas, que ayude para informar y mejorar nuestros hábitos. Esperamos que este tipo de espacios se sigan promoviendo y se sigan abriendo. También un fuerte agradecimiento a la UCIMED y a la UNED por darnos este tipo de espacios, este tipo de oportunidad para informar a la población. Muchísimas gracias. Un gusto haber estado a la orden y en lo que podamos cooperar a futuro con incluso ya situaciones más específicas y ejemplos más claros, con mucho gusto vamos a estar a la orden para brindar la información en palabras claras y ejemplos sencillos que la comunidad requiere. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Gracias.